Si ellos tuvieran un país mucho más seguro, no vendrían a España en la vida. Venden droga, por ejemplo. Eso me han preguntado bastante más de lo que me parecería normal, que lo normal sería que no me lo preguntase nadie. Y yo les respondí, porque quiero que mis padres no se gasten el dinero en mí y se lo gasten en ellos. Y me puse a llorar. Y yo creo que por eso me cogieron. Hay gente que viene no porque quiera, sino porque necesita una vida mejor, porque las condiciones de seguridad allí no pueden más con ellas. Vivir una vida que ellos no pudieron me alegra, pero me entristece también. La vivencia que yo estoy teniendo se aleja tanto de la suya que siento que no tengo derecho a quejarme. Creo que también es un poco hipócrita, porque a veces siento que cada vez más, en España sobre todo, se adopta bastantes actitudes o cosas latinas. En esta ocasión no puedo decir que viene desde ningún país. Para mí es un verdadero placer, un honor tener la persona con la que estoy hoy aquí en el podcast. Es una chica a quien quiero mucho y no viene de ningún lugar y digamos que de alguna manera no es inmigrante. Pero sus padres sí que lo son o sí que lo fueron. Y aunque hoy en día son españoles como ella nació aquí, en España. Hola, Dani. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Yo estoy un poco nervioso. No, y un poquito también, ¿Sí? Pero bien. Para mí es un verdadero placer que estés aquí conmigo porque eres mi familia, eres prima mía y sé que en tu sangre corre toda la información de nosotros los colombianos, pero tú no eres colombiana. Entonces, por eso estás aquí, porque de alguna manera no has salido, digamos que del país a vivir en otro lugar, porque sí, seguramente que has viajado, pero quería tener de primera mano tu visual. ¿Cómo observas el mundo? ¿Cómo lo has observado desde que naciste, desde que te diste cuenta que eras hija de colombianos, inmigrantes, que tuvieron ellos que haber vivido unas historias? Y quería conocer tu historia desde esa visual. ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien. Yo también estoy encantada de estar aquí, la verdad. Me hace mucha ilusión que me invites y todo eso. Y la verdad que bueno, no recuerdo, o sea, no tengo un recuerdo como exacto en el que me diese cuenta de que mis padres eran colombianos. Al final es una cosa pues que siempre he sabido. No recuerdo como ningún impacto en ese sentido, ni en el colegio, ni nada. Sí que es verdad que creo que he tenido mucha suerte en ese sentido, porque sí que conozco casos de chicas que conozco y todo eso, que sí que a lo mejor han sufrido como más ese racismo, por así decirlo, en el colegio y tal, aunque hubiesen nacido aquí, ya sea por su acento, por su apariencia, por lo que sea. Y yo la verdad que he tenido mucha suerte, creo que siempre he estado rodeada de personas muy, muy buenas desde pequeña y nunca me han hecho sentir de ninguna forma, ni han tenido ese tipo de actitudes conmigo. O sea que la verdad que en ese sentido pues lo he vivido muy normal, que al final es como se tiene que vivir, básicamente. Así es. ¿Cuándo te diste cuenta o cuándo empezaste a ser consciente, no sé, en tu infancia, de que no solo eras físicamente muy latina, sino que también ya decías, es que soy hija de unos padres de otro país? ¿En algún momento pasó que te empezabas a dar cuenta o eso no te enterabas? ¿O cómo fue? Yo creo que me daba cuenta en momentos muy puntuales. Por ejemplo, tengo un recuerdo además súper claro cuando iba a primaria, que me acuerdo que un día la profesora empezó a preguntar de dónde eran nuestros padres. Entonces, pues cada uno decía una ciudad de España. Y claro, a mí ese momento me chocó mucho porque, claro, yo no recuerdo si en clase era la única en ese momento que tenía padres latinos, pero todo el mundo decía, pues no sé, Cádiz, Madrid, de aquí de Murcia, no sé qué. Y claro, yo como que no sabía si... Y yo me acuerdo, como yo era tan pequeña, que me preguntaron de dónde era mi padre y yo dije que era de Cali.
directamente, no dije de Colombia. Ay, 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 ay. Entonces, claro, obviamente la profesora no me entendió y me dijo, de Cádiz. Ok. Y yo, claro, me chocó como el hecho de decir, ay no, claro, se cree que mis padres son españoles y me ha entendido otra cosa. Y yo no, o sea, como que no me salió, yo creo que muy pequeña también, era muy pequeña, tendría 7 años o 8. Y en ese momento sí que me chocó decir, jolín, no, o sea, como que me sorprendió como a mí misma esa situación y no fui capaz de decirle, no, de Colombia, que es una ciudad que se llama Cali y tal, sino que me quedé como tan sorprendida que ella siguió preguntando a los demás niños y ya. Pero ahí, ese día sí recuerdo como que yo me fuese pensando, es verdad, claro, todos han dicho una ciudad de España y mis padres son colombianos y no se lo he dicho y me han corregido y no sé qué. Y me quedé así como pensando, pero yo creo que eso es lo que más me puede haber chocado en cuanto a yo pensar, claro, mis padres son colombianos. ¿Y con los compañeros? ¿Cómo te iba con ellos cuando empezabas? Sí, algo similar, que entre amiguitos habla, ¿no? Sí. ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué hacen tus padres? ¿Y cómo lo manejabas con ellos? Sí, eso, a ver, un poco lo que he dicho antes, creo que nunca, bueno, a ver, siempre ha habido personas que te hacen comentarios, yo creo que un poco desde la desinformación más que desde el racismo a veces. Pero sí que a lo mejor con alguna persona que no fuese mi amigo de verdad, sino una persona que acabo de conocer, yo decir que mis padres son colombianos y pues hacer típica pregunta absurda de, yo qué sé, ¿venden droga, por ejemplo? Eso me han preguntado bastante más de lo que me parecería normal, que lo normal sería que no me lo preguntase nadie, pero me lo han preguntado bastante, aunque sea de broma, porque obviamente muchas veces lo dicen como qué gracioso soy, pero lo dicen, ¿sabes? Y es como que creo que, o sea, digo desinformación porque al final yo creo que esas personas no lo hacen con intención ni de dañar ni de faltar al respeto, estoy completamente segura, pero en parte faltan un poco como al respeto. O sea, a mí, por ejemplo, a ver, alguna, pues tampoco soy desagradable con esas personas ni nada, pero no me gusta como que enseguida se asocie, además, sobre todo en un país como Colombia, que se asocia mucho con el narcotráfico, que si Pablo Escobar, que tal, que al final todo el mundo tiene como esa visión. Me ha resultado a veces un poco desagradable como la típica broma cuando digo que mis padres son colombianos y no me preguntan por un trabajo normal y corriente, sino directamente algo así. Claro, porque hay un estigma, como tú lo dices, por el país como tal. Y en esos momentos te sientes más colombiana o más española cuando te hacen ese tipo de comentarios. ¿Qué te genera? Pues la verdad, o sea, a ver, yo siempre me he sentido española, obviamente, nací aquí y tal, pero sí que es verdad que creo que cuando hablo de Colombia, aunque, bueno, yo estuve muy pequeña y no me acuerdo, pero creo que cuando hablo del tema, hablo de mis padres, de mi familia, de Colombia y tal, en esos momentos diría que me siento más colombiana, o sea, me sale más como ese sentimiento de defensa en el sentido de que, pues por ejemplo, con ese comentario o con otros muchos comentarios de otros temas que he tenido, me sale defenderlo como si yo fuese de Colombia. Al final me da rabia cuando intentan eso, como estigmatizar a la gente colombiana o como preguntas absurdas del país o cosas así. En esos momentos me siento más colombiana que española, la verdad. ¿Y qué tienes de española y qué tienes de colombiana? ¿En qué sentido? ¿Qué dices tú? Yo, es que soy muy española. ¿Y qué tienes de, es que soy muy colombiana? ¿Qué tienes? Pues a ver, de española, a ver, al final yo creo que también es una identificación basada un poco en mi personalidad. Al final mi personalidad es muy española, o sea, con mis amigos y todo eso, la cultura que yo tengo, pues al final es española. Yo todo lo que sé de Colombia lo sé por lo que escucho de mi familia y tal, pero al final me siento española más en ese sentido, en el de cómo me identifico yo y cómo se identifica mi personalidad. Y luego, colombiana, no sabría decirte exactamente en qué sentido, no sé. Las tartas.
que te No. encantan. Qué horror. A ver, sí que es verdad que en la comida, a ver, hay mucha comida que no me gusta y hay mucha comida que sí me gusta. Y a mí me encanta ir a un buen restaurante colombiano y me encanta. La música también me gusta mucho. Creo que esto es algo que muy poca gente sabe. Dame un segundo, para los que no saben, Daniela nació en España y solo fue una vez cuando estaba pequeña que la llevaron. Sí, tenía 5 años Tenía 5 años, pero no, solo fueron a pasear y volvió y ya nunca más. y ya nunca más. Entonces, para que entendamos el contexto, es que eres española. Sí, sí. Vale, ¿y qué pasaba con la comida? No, eso es lo que digo, que al final hay mucha comida que sí me gusta, que me encanta ir a un buen restaurante colombiano, me encanta pasar tiempo con gente colombiana, también me agrada mucho, eso también me he dado cuenta de que tengo ese sentimiento cuando, por ejemplo, hace 2 semanas salí de fiesta con unas amigas y conocí a 2 chicos colombianos. Y tengo ese sentimiento de cercanía, pues mis padres son colombianos, pues tú de dónde eres, pues no sé, o sea, como ese interés. Yo creo que un poco como por ejemplo, cualquier español que vaya, yo que sé, a vivir a Noruega, imagínate, y conoce a cualquier español, pues le entra como ese sentimiento de casa, tú eres español y de dónde, y yo también. Pues a mí me pasa eso y me resulta muy curioso porque yo al final, pues, nací aquí. Pero a mí me encanta conocer gente colombiana y siempre me nace ese sentimiento pues mis padres son colombianos, pues tú qué tal, de dónde eres y cómo viniste y tal. Entonces, en esos momentos me siento muy colombiana cuando tengo ese sentimiento de cercanía con la gente. Cuando estabas pequeña, que hablamos de eso hace unos segundos, estabas empezando a entender que eras de padres colombianos. ¿Qué recuerdas de ellos, de tus padres? ¿Recuerdas algún momento, algo que les pasaba o que tenían más dificultades que personas españolas? ¿O qué recuerdas de esas vivencias de ellos porque tú lo viviste desde un lugar y ellos desde otro? ¿Cómo los observabas a ellos moviéndose en el entorno europeo? Y obviamente ya en el momento que ya estabas pequeña ya habían pasado muchos años. Pero ¿cómo los veías? ¿Cómo los observabas en ese momento? ¿Sentías que les tocaba más difícil o ya estaban integrados? A ver, yo creo que en eso también tuve mucha suerte porque al final, cuando yo tengo mis primeros recuerdos de pequeña, mis padres ya trabajaban, por ejemplo. Entonces, ya partiendo de la base de que mis padres cuando yo fuese pequeña ya pudiesen trabajar, o sea, ya tuviesen papeles para trabajar legalmente, eso también hace mucho. Entonces, económicamente no estábamos mal, pero tampoco estábamos como ahora, o sea, eso 100%. También es verdad que creo que de esto me he dado cuenta cuando era más mayor. Yo al final en ese momento vivía las cosas pues como una niña pequeña que al final no se da cuenta de si falta o no falta dinero en casa, sobre todo porque mis padres me han hecho ver siempre que todo está bien y pues lo que haría cualquier padre al final. Entonces creo que luego cuando he sido mayor y he sido más consciente o he recordado cosas, sí que he dicho, pues en verdad en este momento a lo mejor no estábamos tan bien como mis padres me hacían ver. Pero eso lo he valorado cuando era más mayor. Cuando era pequeña no me enteraba. Al final yo era pequeña y si quería, pues yo qué sé, por ejemplo una consola, pues lo típico que eres pequeña y pues la quiero. Y mis padres creo que siempre me han puesto mucho... A ver, han hecho lo imposible por darme lo que yo quería, pero siempre me han dejado muy claro que no podían darme todo lo que yo quería. Y creo que he sido consciente del porqué y de la situación en la que estábamos mucho más tarde y de las cosas que en ese momento no hacíamos, que luego sí hemos hecho en cuanto pues a viajar, a cómo los veía ellos ahora que salen más a pasear, a cenar. Eso yo cuando era pequeña no lo recuerdo. No, o sea, sí, salíamos a pasear mucho y tal, pero no lo recuerdo tal como ahora. Entonces, yo creo que supieron muy bien cómo hacerme ver que las cosas no iban como realmente iban, pero sí que habían dificultades, obviamente. ¿Conoces la historia de cada uno de ellos dos? ¿De cómo llegaron? ¿Cómo les tocó? ¿A dónde llegaron? ¿Lo conoces? Sí, o sea, a ver, yo les he preguntado mucho, porque eso es otro momento en el que yo me siento muy colombiana y que me encanta escuchar las historias de mi familia. Y siempre me ha gustado mucho que me cuenten cosas. Entonces, mis padres sí que me lo han contado muchísimas veces. Y es muy curiosa porque mi madre fue la que se vino primero.
y siempre suele ser un poco al revés. Sí. Pero mi madre fue la que se vino primero, ella estuvo viviendo aquí en Madrid, de hecho, con su tío, y pues nada, estuvo trabajando y al año y medio o así se vino mi padre después, que mi padre llegó a Italia primero y luego se vino a España. Y luego ya lo que recuerdo es que ellos, no sé si llegaron a estar mucho tiempo viviendo en Madrid, pero enseguida fueron a Cartagena para trabajar en el campo. Entonces, pues así acabamos en Cartagena, básicamente. Y nada, estuvieron trabajando en el campo un tiempo, yo diría unos 2 o 3 años por lo menos. Y ya imagino que cuando recibieron los papeles, pues ya buscaron otro trabajo. Mi padre era camarero cuando yo era pequeña y mi madre era dependienta. Así que ya estaban bastante establecidos. Sí, ya habían pasado la etapa más difícil de ser inmigrante, ¿no? Cuando tú empezabas a darte cuenta de todo. ¿Crees que lo que ellos vivieron lo has vivido tú? ¿Crees que se asemeja a una persona en Europa, cómo vive la vida, la economía y cómo un inmigrante la vive? ¿Crees que tiene similitud o crees que es totalmente diferente? Yo creo que no tiene ninguna similitud. O sea, creo que también el hecho de tener padres inmigrantes ha generado en mí como otro tipo de personalidad adicional que es como más basada en la empatía, como en la generosidad. O sea, creo que eso también te genera como otro punto de vista, porque me parece que hay, bueno, yo he conocido a mucha gente española, de padres españoles, que han tenido una vida mucho más fácil de la que pudieron tener mis padres o cualquier padres inmigrantes. Y creo que ven la vida de una forma que no es real. O sea, creen que todo es súper fácil, que como sus padres lo tuvieron fácil, todos los padres lo han tenido fácil, que no es para tanto. Eso también lo piensa mucha gente. Y es curioso porque yo no lo he vivido y yo también podría pensar que no es para tanto, pero en mi vida no se me ha pasado por la cabeza infravalorar esa transición al final de venirte de un país tan lejano con una cultura tan diferente. Y creo que eso gracias a mis padres. Creo que me han enseñado bastante bien a través de sus historias y de cómo me lo expresan y todo eso, como el esfuerzo, lo mal que lo han podido pasar y todo eso, y me lo han inculcado bastante bien y siento que eso me da como algo adicional a mi personalidad en cuanto a ese sentido, porque creo que hay mucha gente que vive muy, muy fuera de la realidad y... ¿Lo notas aquí en España con la juventud? Tú eres una chica joven. ¿Notas eso en la juventud española y viendo las diferencias entre latinos y tal? ¿Notas eso, que se toman la vida como si fuese fácil? Sí. En sí. Europa, ¿no? Hablamos de Europa. Sí. O sea, se la toman como si... O sea, al final es lo que te digo, creo que infravaloran mucho como esa vivencia o pues los típicos comentarios que se ven de pues la gente, por ejemplo, que viene a España, cada vez vienen más inmigrantes, pues los típicos comentarios de, bueno, pues que se queden en su país, que tal. O sea, realmente la gente, obviamente hay gente que viene porque quiere, hay gente que viene no porque quiera, sino porque necesita una vida mejor, porque las condiciones de seguridad allí no pueden más con ellas, por un montón de cosas que si ellos tuvieran un país mucho más seguro, no vendrían a España en la vida. O sea, ellos vienen porque tienen que venir y lo último que necesitan es que encima de que vienen huyendo un poco de las cosas malas de su país, cuando lo que más desearían en el mundo es que esas cosas no existieran y quedarse en su país, es esa desinformación y ese pensar que todo es tan fácil, ese, pues quédate allí, ¿para qué vienes aquí a trabajar en el campo? De verdad, no pienses esa gente, si tú te vienes de tu país, te alejas de tu familia, de tu cultura, a trabajar en el campo, ¿de qué estás huyendo como para dar ese paso? O sea, ¿qué tiene que haber allí o qué sentimiento tienes que tener para tú hacer eso? Y eso no lo piensan. Ellos solo piensan en sí mismos que
ni siquiera lo entiendo porque al final siento que enriquece mucho a nuestro país, a cualquier país, que haya como más cultura, más diversidad, más, o sea, no sé, al final creo que también es un poco hipócrita porque a veces siento que cada vez más en España sobre todo se adopta bastantes actitudes o cosas latinas o la música o el hecho operaciones estéticas que cada vez se ve más, o sea, creo que adoptan muchas actitudes y cosas latinas pero luego rechazan a la gente latina y eso me parece muy, o sea, que hay muchísima hipocresía en ese sentido. Sí, como una doble moral, ¿no? Sí. Me gusta esto, pero esto no me gusta. Uh-huh. Ok. Sí. Vale. Ahora ya estás un poco más grande, ya han pasado los años, digamos que estás, todo es diferente ahora para ti y hace poco te has independizado. Uh-huh. ¿Qué sucede ahora en tu cabeza con relación a tus padres ahora que ya estás, digamos que te levantas en la mañana y ya estás absolutamente sola? ¿Qué sientes viéndolo desde ese punto de vista de que ya has hecho una migración, uh-huh, digámoslo, que es más pequeñita en el mismo país y tal, pero es una migración? Uh-huh. Entonces, ahí digamos que te identificas con tus padres un poquito. A ver, siento que empatizo bastante, pero no sé si esto es bueno o malo, pero siento como que no tengo derecho a quejarme. O sea, ese sentimiento también lo tengo un montón. Y es como que a veces, obviamente en este tiempo me he sentido pues muchas veces sola. Al final aquí tengo muy poquitos amigos, o sea, lo voy haciendo poco a poco. Y obviamente pues se generan esos sentimientos que se le generan a cualquier persona cuando va a vivir a otro país. O sea, a otro país, yo no me he ido a otro país, pero a otra ciudad, a otro sitio. Pero siento que la vivencia que yo estoy teniendo se aleja tanto de la suya que siento que no tengo derecho a quejarme, que sí lo tengo, ¿no? Pero no sé, siento como que en comparación yo no tengo de qué quejarme, o sea, de qué sufrir, o sea, siento que al final yo me vengo con una estabilidad económica muy grande, que eso para empezar ya cambia muchísimo, muchísimo las cosas. Y que al final también es otra época, o sea, ahora mismo al final te haces amigos en cualquier sitio. Hay una facilidad para conocer gente, para establecer amistades enorme. Al final también yo creo que cuando ellos se vinieron es muy difícil empezar a hacer amistades españolas, con lo que conlleva ese cambio de cultura y todo eso, incluso el humor cambia muchísimo. Y yo esa barrera no la tengo, o sea, yo me hago amigos. Tú sí entiendes los chistes. Claro, son amigos españoles, entonces creo que yo tengo muchas menos barreras, tanto por la época como por la situación, que tengo una estabilidad económica y tal, que al final hace que la situación sea tan lejana que empatizo muchísimo porque ya o sea, ya con mi situación lo paso mal y digo, pues esta situación no es nada comparada con la suya. Pero sí, creo que pierdo un poco como el sentimiento de decir, madre, es que no puedo estar mal, es que no puedo estar triste si esto no es nada. ¿Cómo voy a ir a decirle a mis padres que estoy súper triste? Porque que ellos me entienden, pero no sé, como que siento que no tiene ningún punto de comparación y que no tengo por qué pasarlo mal y que enseguida pues haré amigos y estableceré como un hogar aquí. Sí. Mira, eso que hablas es bastante interesante porque no lo había visto desde ese punto de vista, ¿sabes? Ese derecho al que tienes a que emocionalmente puedes estar pasando por un momento difícil, pero claro, al compararlo con unos padres inmigrantes, pues dices, vamos, es que no puedo decir nada. Pero sí que tienes derecho a sentir. A nivel emocional, ¿qué cosas o qué herramientas has utilizado o utilizas para sobrepasar mejor esos momentos? Porque eso es una dualidad muy fuerte, ¿eh? Sí. Quiero expresar que me siento sola, tal, pero es que mis padres vivieron esto, porque hay mucha gente que nos está viendo que seguro que se identifica contigo. Soy española, nací en España, tengo ahora un buen trabajo cerca en Madrid y tal, como que se me dio más fácil, ¿no? Sí. Toda la vida. ¿Cómo manejas todo esto? Creo que es difícil y creo que
Es que, claro, el problema está en que creo que tu familia muchas veces hace comentarios, vuelvo a decir, sin ningún tipo de maldad ni nada, pero yo he escuchado mucho, tanto de mi familia como de mis padres, en algunas situaciones, el hecho de decir, bueno, pero tú lo tienes mucho más fácil. Bueno, pero... Y esas comparaciones, al final, creo que también se te meten en la cabeza. O sea, al final, cuando yo era pequeña, yo qué sé, por poner un ejemplo súper tonto, pero que totalmente es lo que yo quiero decir. Cuando yo, por ejemplo, iba al instituto, yo tardaba andando al instituto 10 minutos desde mi casa. O si cogía el autobús, ni 10. Y me acuerdo que muchas veces yo me quejaba. Pues decía, "Uf, es que está muy lejos, es que tal". Y mi madre volaba. Mi madre volaba, me decía, si tú supieras lo que yo tenía que hacer para ir al colegio. Y eso es muy de madre latina. Al final creo que Sí, allí sí. costaba, o sea, y me decía, me tenía que despertar a las 6 de la mañana, me duchaba con agua fría. Y no sé. Entonces, ese tipo de comentarios que obviamente son inofensivos y ella lo hace, y lo entiendo. O sea, yo diría lo mismo si fuese ella. Pero ese tipo de cosas te hacen sentir como que tú no tienes motivos, o sea, como que tú estás en una situación tan buena en comparación que, como digo, parece como que no tienes ese derecho. O en cuanto a las notas también, ¿no? Hay familiares que me han dicho, pero si tú lo tienes todo fácil, si nosotros lo tuvimos todo mucho más complicado y hacíamos esfuerzos para ir a estudiar y no sé qué, tú que lo único que tienes que preocuparte es de estudiar, ¿por qué no vas a sacar las mejores notas del mundo? Sí, pero es que es diferente. O sea, yo lo digo mucho que son dos realidades distintas. O sea, yo obviamente respeto completamente la realidad, o sea, su realidad, pero a veces siento que familiares y tal no respetan mi realidad. Ok. Entonces, obviamente lo entiendo porque al final han pasado por situaciones que me verán a mí ahora y dirán, pero si es que no tiene de qué quejarse. Si estuviese en mi situación, ¿qué haría? Se moriría. Mira, esto me lleva a hacerte una pregunta. ¿Qué te gustaría que te hubieran preguntado en algún momento en el que sentías que lo que tú estabas teniendo aquí adentro era importante? ¿Qué palabras te hubiera gustado escuchar? No solo de tus padres, de alguien que tuviera cerca. Bueno, en este caso tus padres, que eran los más cercanos. Pues creo que siempre me ha hecho falta como o sea, como esa conversación de decir, entiendo que tu situación no es la misma que la mía y que tú tienes otras preocupaciones. O sea, es verdad que yo lo entiendo porque yo ahora que soy más mayor y veo, no sé, a cualquier prima o alguna hermana de alguna amiga o algo con 12 13 14 años y hablo con mis amigas y parecemos pues madres y decimos, madre mía, y se queja de esto, pero sí es... Y digo, pues si es que estoy haciendo lo mismo que me decían mis padres, es que al final es normal o sea, es normal, pero no es bueno. Entonces, yo creo que nos hace falta como más dejar como nuestro pasado aparte y pensar en que cada presente tiene sus problemas, tiene sus pensamientos y que lo que hace 10 años era una preocupación súper grande, ahora pasa a ser algo súper normalizado y entran en vigor como otras preocupaciones que hace 10 años tú dirías, esto no le preocupa a nadie, o sea, es lo menos importante de mi realidad. Entonces, ¿qué dirías que es como algo de empatizar un Sí, poco y también de creencias que traemos limitantes del pasado y aceptar la realidad actual, ¿no? ujú, Que los jóvenes viven la vida de una manera distinta sí, y como tú dices, el mundo cada 10, cada 15 años es diferente. Bueno, vamos a hacer un paréntesis, ¿vale? Y te voy a entregar esto que tengo aquí. Es una imagen. La vas a observar y me vas a decir quién es y qué significa para ti. vale. ¿Vale?
hace llorar. No pasa nada. Muéstrala a la cámara, please. Me vas a hacer llorar tú a mí, ¿eh? Pues, a ver, al final va un poco con lo que estábamos diciendo. Siento que, bueno, antes me preguntabas quiénes eran las personas más importantes para mí. Y al final, pues, obviamente no dudo en decir mis padres. Porque creo que un poco lo que estaba diciendo todo el rato. Al final creo que desde pequeña siempre han intentado como hacerme ver que pues que todo estaba bien, que tal. Y luego, claro, cuando eres mayor te das cuenta de que realmente las cosas no iban tan bien, que tú has estado como protegida en ese sentido. Y pues obviamente agradeces como que no te hayan hecho formar parte de esas preocupaciones, de esas cosas. Creo que, bueno, y ellos lo saben, que lo han hecho muy bien conmigo desde muy, muy pequeña. Son Creo tus que, padres, ¿no? Los de la foto. Sí, creo que me han inculcado cosas muy buenas, y es lo que digo, que me han puesto los pies en la tierra desde muy pequeña. No me han dejado como tener ese sentimiento de que la vida es fácil, de que todo viene solo, porque es mentira, hay que esforzarse, hay que trabajar y tal. Y creo que desde muy pequeña eso lo han hecho súper bien, me han inculcado valores buenísimos, me han puesto los pies en la tierra, me han sabido qué decir en cada momento, siempre me apoyan un montón. Y siempre he sentido que al final, como yo soy, al final de constante, de trabajadora, o sea, todo lo que me ha llevado a estar aquí a día de hoy, que al final es lo que hablábamos, que solo tengo 23 años, y al final siento que, aunque haya tenido muchas más facilidades que ellos, siento que lo que tengo a día de hoy es también fruto de mi esfuerzo, y eso también me lo hacen ver, o sea, lo valoran mucho y hacen que yo lo valore mucho. Y sobre todo con el nuevo trabajo, que es el por el que he podido venir a vivir a Madrid, siempre me han hecho ver que no me deje como que las personas lo infravaloren, como que me diga que es suerte, que he tenido mucha suerte. Y ellos siempre me dicen que no es suerte, que al final yo desde pequeña he sido muy constante, muy trabajadora, siempre he estado súper enfocada en mi trabajo, que siempre he sido súper buena con todo el mundo. O sea, como que todo lo que es como mi personalidad, mi forma de llevar las cosas, es lo que me ha llevado hasta aquí, que no es cosa de suerte y que nunca ni permita que me lo digan ni yo pensarlo. Entonces, creo que hacen que me valoren mucho, y lo han hecho siempre. Y al final, viniendo pues de la situación que venía, lo que hemos hablado, de sus inicios y todo eso, no tiene que haber sido fácil para ellos, ni mucho menos. Y pues eso, la verdad que lo agradezco un montón. ¿Qué les dirías si los tuvieras aquí, o aprovechar la oportunidad que nos van a ver? ¿Y qué les dirías? Pues, a ver, yo la verdad que soy una persona muy, muy poco expresiva. De hecho, yo creo que se sorprenderán bastante porque, bueno, sí que es verdad, soy muy poco expresiva, pero soy muy detallista. Entonces, es verdad que este tipo de cosas las he dicho muchas veces, pues lo típico de en un cumpleaños, que le escribo una carta y todo esto. Yo creo que muchas cosas de las que he dicho lo saben, porque muchas veces lo he dejado plasmado en alguna carta o alguna cosa, pero hay muchas otras que dirán, no pensaba que Daniela pensase esto, o que lo viviera de esta forma, o que tuviese tan en cuenta lo que nosotros hemos hecho y tal. Entonces, bueno, aprovechar un poco para
para decir que claro que lo valoro y que lo entiendo y sobre todo que lo agradezco. Al final, eso, yo lo digo muy poquito y eso, me gustaría pues eso, aprovechar la oportunidad para que vean que de verdad han generado en mí lo que ellos querían o siempre han querido generar. Que al final la fuerza que tenemos los seres humanos, me has puesto tú, la fuerza que tenemos los seres humanos yo creo que viene de ahí, ¿no? Ese es nuestro poder, esa forma como nos educaron, lo que nos dijeron, de la forma que nos lo dijeron. Entonces mira que al final eso que tú eres, esa fortaleza, esa forma de trabajar, lo buena persona que eres, cómo te has ganado las cosas que tienes hoy, vienen por esa fuerza que generó en ti, incluso este entorno en el que creciste. Entonces ahí es donde, para mí, por ejemplo, que también soy inmigrante, es muy valioso lo que tú dices porque al final es como devolverse. Y creo que estás en una etapa de mucha conciencia, de entender de dónde vengo, cómo fue que pasó. Y siento que estás en una etapa, ¿cómo la estás viviendo esta etapa? Esa etapa de independizarse, de empezar a entender tantas cosas. Pues la verdad que con muchas ganas. Creo que tenía muchísimas ganas desde hace bastante tiempo. Pero bueno, yo varias veces he intentado como tomar ese paso de independizarme, ya sea por estudios o tal, pero por una cosa u otra no ha podido ser. Y creo que ha llegado, además ha llegado de una forma súper inesperada, porque era un puesto súper inesperado que yo no tenía en mente ni nada, pero creo que ha llegado cuando tenía que llegar. Y creo que estoy en el momento, como tú dices, de mayor conciencia de mi vida en cuanto a lo que soy, lo que he tenido, lo que tengo, por qué lo tengo, todo lo que me ha llevado hasta aquí. Sí, pues a ver si es un poco eso. Yo creo que me viene de por lo que digo, o sea, al final es todo lo mismo, de los valores que me han inculcado y de las vivencias que han tenido y un poco en línea con lo que decía, de que siento que con todas las oportunidades que tengo yo a día de hoy, como que las tengo que aprovechar más. O sea, yo creo que es un poco como lo típico de que tus padres no pudieron a lo mejor estudiar lo que querían y entonces tú que tienes la oportunidad de hacerlo no quieres desaprovecharlo porque al final ellos han luchado, igual que las personas que vienen, también muchas veces vienen para darle una mejor educación a sus hijos. Y al final yo creo que por eso son tan insistentes al final con los estudios, con es que es tu único deber, es que tal. A ellos les preocupaba mucho, me acuerdo un montón cuando yo conseguí mi primer trabajo, que nada, acababa de cumplir los 19, si no me equivoco. Y me acuerdo que mis padres, sobre todo mi madre, estaba súper preocupada porque me decía, no dejes los estudios. Yeah. Porque claro, lo típico de que empiezas a ganar dinero y ya pues vas dejando de un lado, porque tal. Y me acuerdo que ellos siempre, siempre, siempre me han hecho como ver lo importante que era con las oportunidades que yo tenía, el hecho de decir, aprovecha, estudia, que nosotros por lo que sea pues no pudimos, no tuvimos esa facilidad, esa oportunidad. Entonces creo que repetirme como ese mensaje y, como he dicho antes, ponerme los pies en la tierra, es lo que ha hecho como que yo tenga esa fuerza, esas ganas y la constancia sobre todo. O sea, soy una persona súper constante y todo eso al final me viene de esos comentarios, de ese darme como esas ganas y al final yo creo que esto yo creo que le tiene que pasar a muchos hijos de inmigrantes. Es como que intentas vivir la vida que tus padres no pudieron vivir. Y yo tengo mucho ese sentimiento, la verdad. De aprovechar, ¿no? Sí. De aprovechar cada momento, el que te has criado en Europa, de que tienes muchos países alrededor. Sí. Esa es la emoción que tienes en este momento, de que quieres aprovechar, ¿verdad? Sí, sí, pero también muchas veces creo que llevo un poco mal, la verdad. Y esto sí que yo creo que mis padres no lo saben. El hecho de, por lo que he dicho, de al final vivir una vida que ellos no pudieron, me alegra, pero me entristece también, porque al final
O sea, siento como que al final ellos han hecho todo para que yo tenga esta vida y yo la he aprovechado. Pero yo al final no tengo la oportunidad de hacer que ellos la tengan, obviamente. Entonces, siento que también trabajo mucho para eso. O sea, de hecho, me ha hecho recordar una cosa que mi padre no sabe. Y es la entrevista de mi primer trabajo. Cuando yo hice mi primera entrevista, que fue con 19 años, lo que he dicho es que mi madre estaba súper preocupada. Me acuerdo que me senté. Y claro, yo decía, no me van a coger porque soy una niña. O sea, al final nunca he tenido una experiencia laboral ni nada. Y me acuerdo perfectamente que me senté delante de los 2 chicos que me hicieron la entrevista. Y me dijeron, ¿por qué quieres trabajar? Claro, no, pues la típica pregunta que te hacen, sobre todo si eres tan joven, dirán, ¿y por qué quieres trabajar? Y encima era verano, que dirían, ¿y esta niña por qué quiere trabajar ahora en verano además? Y yo les respondí, porque quiero que mis padres no se gasten el dinero en mí y se lo gasten en ellos. Y me puse a llorar. Y yo creo que por eso me cogieron, porque le habré dado un sentimiento. Y claro, a mí me dio mucha vergüenza, pero es que lo primero que pensé, o sea, no pensé para yo pagarme mis cosas, para ayudarme en mis caprichos, para salir de fiesta, para tal, que a lo mejor es lo normal que se piensa con esa edad. Pero mi primer pensamiento que me vino a la cabeza fue ese. Y fue el que le dije. Y encima se me pusieron los ojos súper llorosos. Y me dijeron, ¿quieres que paremos? Tal, que te demos agua. Y yo, no te preocupes. Y se me pasó enseguida porque me puse a hablar de otra cosa. Pero yo creo que ese es el sentimiento y sobre todo ese día me di cuenta de verdad de decir, quiero trabajar y ser constante y todo eso. Ahora ya, pues hace bastante tiempo que cuando vivía con mis padres, pues obviamente la comida y todo eso, pues sí. Pero hace ya bastante, diría desde los 19, que como que los gastos más grandes, universidad, mi coche y todo eso, me los pago yo porque al final era para lo que yo quería trabajar. Y se lo expliqué a los chicos en la entrevista, les dije, yo lo que quiero es que el dinero que se gastan mis padres en mí ahora mismo lo utilicen ellos para salir, para darse una vuelta, para cenar, para comer, no en mí, al final. Entonces, bueno, creo que eso también me hace esforzarme mucho porque me gusta mucho ver pues que ellos salen, que ellos viajan, porque siento que al final con mi edad no pudieron hacerlo, yo lo puedo hacer y creo que mi manera de devolverlo es ser pues como soy, de responsable y de trabajadora y dejando que ellos tengan más posibilidades de vivir como lo que yo puedo vivir ahora, pero pues con la edad que tienen. ¿Sientes que hay una diferencia entre la vida europea sin ser hijos de padres inmigrantes? ¿Te sientes diferente a una amiga tuya, por ejemplo, española, de padres españoles? Sí, o sea, siempre me he sentido muy diferente en eso. Obviamente tengo muchas amigas, la mayoría de mis amigas tienen los pies en la tierra y saben lo difícil que es todo, porque bueno, si no, no serían mis amigas. Uh-huh. Pero sí que en comparación con otras personas que he podido conocer o bueno, comentarios que he podido escuchar o todo eso, creo que sí que hay bastantes diferencias. A nivel empático hay muchísimas. Yo me noto muy diferente en ese sentido y sobre todo ahora que, como he dicho antes, cada vez hay más inmigrantes y en cualquier tipo de entorno tienes un compañero inmigrante o de hijos de inmigrantes o cualquier cosa, creo que también lo noto un montón en la manera en la que yo me entiendo con esas personas a la manera en la que una persona española se entiende con esas personas. Creo que no los ven con los mismos ojos con los que los veo yo o que no los entienden como los entiendo yo o que no valoran como lo que ha pasado esa persona como lo veo yo,
sea, creo que me da completamente otra perspectiva y en ese sentido la verdad que siempre me he sentido súper afortunada como de no estar de ese otro lado, la verdad. Pues mira, tú eres mi prima y te conozco y yo te veo como una chica muy valiente y muy esforzada, ¿eh? Porque estar donde estás no es fácil y vivir lo que estás viviendo no es fácil. Y creo que te agradezco mucho por toda la información que me estás dando porque me ha hecho abrir los ojos en muchas cosas que a veces no nos damos cuenta. Si tú quisieras darle un mensaje a esos hijos de inmigrantes de cómo sobrellevar un poco mejor estas situaciones, ¿qué les podrías decir? Pues a ver, la verdad que yo nunca he tenido esta conversación, creo que me interesaría bastante tener esta conversación con una persona que estuviera en mi misma situación, porque nunca la he tenido y nunca he sabido si sienten lo mismo que yo siento, en el sentido de lo que hemos estado hablando, de el sentimiento de no poder quejarme o no tener ese derecho, nunca lo he hablado, entonces pues yo le diría si siente lo mismo que yo en cuanto a no tengo derecho a quejarme porque mi situación no tiene nada que ver con la de mis padres, que intente, y me cuesta decirlo porque yo todavía no he podido hacerlo, que intente como separar, o sea, separar esas vivencias de tus vivencias y entender que lo que hemos hablado antes, que tus preocupaciones son igual de válidas que las que ellos tenían en su momento. O sea, al final yo nunca he infravalorado las preocupaciones que ellos tenían en ese momento cuando me lo han contado, entonces creo que ellos tampoco deberían infravalorar las mías. Hombre, depende de la preocupación que sea, obviamente. Pero creo que un poco eso, como aprender a separar la vivencia que han tenido tus padres o tus familiares de la tuya propia y no dejarte influir por eso a ningún nivel emocional, porque creo que es como una carga adicional que llevas tú cuando nadie te ha dicho que debes llevarla. O sea, te la has impuesto un poco tú, realmente. Entonces, yo diría que eso y sobre todo que no olviden, a ver, ¿de dónde viene en este caso? Pues yo no vengo de allí, pero que no olviden como sus raíces, porque hay mucha gente, que yo también lo he visto, que es o latina, que haya venido, o hijos de latinos, que es más racista que cualquier español racista. Okay. O sea, y a mí esos casos me asombran muchísimo, porque digo, o sea, no consigo entender cómo, qué es lo que ha podido pasar, pero le aconsejaría que no olvide sus raíces y que no infravalore ninguna situación de ningún inmigrante porque esa persona tenga unas facilidades mucho mayores que cualquier otro inmigrante. O sea, que viva en la realidad, que pregunte a su familia, o sea, si necesita como entender o lo que sea, que acuda a su familia, que les cuenten su historia o lo que sea, pero que no viva alejado de eso, solo porque esa persona ya está aquí, ya tiene las facilidades, ya me olvido de dónde soy, de dónde eran mis padres y por lo que pasaron, o me avergüenzo o lo que sea. Para nada, o sea, que recuerden y que conecten con eso, porque al final creo que te da cosas muy positivas a tu vida, o sea, muchas más de las que la gente puede creer. Vaya. Sí, volver como a la raíz, como lo hemos dicho, y entrar en conciencia de reconectar, ¿no? Para entender que podemos valorar un poco más lo que han vivido las personas y más si son tus padres. Sí, yo creo que también te da un punto de cercanía a tu propia familia también, porque al final, bueno, no solo mis padres, en este caso, pues prácticamente toda mi familia tiene historias muy similares, porque tengo la suerte de que pues, prácticamente muchos familiares míos están aquí en España, que eso tampoco lo puede decir todo el mundo. Y creo que también me da mucha cercanía con todos ellos, como esa conexión y ese sentimiento de entender y de empatía
me conecta mucho más a mi familia que si yo simplemente viviera en mi realidad de española, de yo siempre he tenido lo que he querido y todo eso. Y creo, yo siempre he sido muy familiar, me encanta pasar tiempo en familia y eso. Entonces creo que me conecta mucho como la forma que tengo de ser y de empatizar con el pasado de mis padres y todo eso, o sea, de mis raíces, me ayuda mucho también a estar más conectada con mi familia. Ya en esta época, estamos en el 2025, han pasado muchas cosas en tu vida. ¿Te has planteado en algún momento empezar a conectar también un poco con la cultura y algún día volver e ir a Colombia? Porque fuiste a los 5 años, pero digamos que prácticamente no has vivido lo que es estar ahí en Colombia. Pues la verdad que, o sea, porque claro, mis padres tampoco han ido en todo este tiempo, entonces mi situación es un poco rara porque al final a mí me encantaría ir a Colombia, la verdad, pero como mis padres tampoco han ido en este tiempo, creo que, o sea, me gustaría como que también ellos dijeran, oye, pues mira, vamos, y así lo conoces tú también, y pues obviamente ir los 3 juntos y tal, pero también, y esto me da mucha pena, para ellos también se ha vuelto como un lugar medianamente desconocido, en el sentido de que al final llevan casi 20 años sin ir, en 20 años cambian muchas cosas, y creo que ellos también sentirían como, obviamente pues es su tierra y tal, pero creo que ellos también lo sentirían como algo un poco desconocido para ellos, al final están acostumbrados y tal, entonces creo que ellos pueden sentir el mismo miedo en parte que puedo sentir yo o cualquier persona europea, porque bueno, pues es lo típico de la seguridad y al final escuchas historias y pues como no te va a dar cosas. Entonces yo siento muchas veces como ese miedo en parte, pero sí que, bueno, hay mucha gente que va y te habla maravillas y tal. Entonces sí que me gustaría ir con mis padres y me gustaría como que todos conectásemos como con el país y tal. O sea, creo que estaría muy bien. Daniela, muchas gracias por haber venido. Nada. Me has alegrado el día. En medio de lágrimas me lo has alegrado. Te lo digo en serio. Sí. Gracias infinitas por haber venido, pero sobre todo por haber abierto tu corazón aquí conmigo, porque desde lo más profundo, lo que más deseo es que la gente, por medio de nuestras historias, sane, aprenda, se identifique con nuestras historias. Y estoy muy contento de que hayas estado aquí. Muchas gracias. Gracias infinitas. Muchas gracias. Brindemos para por terminar. invitarme. Gracias a ti. ¿Hay algo que se te quede que quieras decir? No, yo creo que me he expresado bastante más de hecho de lo que pensaba que iba a hacer y la verdad que me alegro un montón y sobre todo me siento también muy relajada, como si me hubiese quitado un peso de encima en parte, también porque además sé que pues al final lo verá mi familia, mis padres y eso, y también me desahoga como el hecho de haberlo expresado, porque creo que de otra manera yo no habría llegado, o a lo mejor dentro de mucho tiempo no habría llegado a decir o contar cosas que al final he dicho aquí, la verdad. Así que en ese sentido estoy muy agradecida porque al final yo creo que también mis padres, pues sobre todo mis padres, se sorprenderán mucho y se alegrarán mucho también. Y eso, como digo, yo creo que no sé cuándo habría yo contado eso porque soy muy cerrada a veces para esas cosas. Eres bienvenida siempre, cuantas veces quieras, y que hablemos y sanemos juntos, ¿vale? Muchas gracias. Nada.